En todos los libros oficiales de instrucción, los protestantes afirman que su religión está basada en la Biblia y solamente en la Biblia, y que rechazan la tradición como parte de su regla de fe. Sin embargo, dice así, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado específicamente que Cristo cambió el día del culto del sábado para el domingo. Entonces allí termina la declaración. Entonces, ¿por qué los cristianos dicen que su fe solamente se basa en la Biblia? Ah, querido, tú sabes que Constantino y sus súbditos, ellos adoraban al sol. Pero en su política era conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo. Constantino notó que el poder político de Roma estaba debilitándose por la división de estas dos clases, los paganos, adoradores del sol, en su mayoría, y los cristianos. Y la historia confirma que él se propuso unir estos dos grandes corrientes ideológicas, volviendo a los cristianos, a las buenas, a la religión pagana, y a los paganos se propuso cristianizarlos. Y ahí cometió otro error, porque los obispos de la iglesia, por su ambición y sed de dominio, comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, entonces llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ellos obviamente tendrían mayor beneficio de poder y de gloria. Por eso es que ellos aceptaron el domingo como día de descanso. Lo que te estoy presentando es historia. Ahora, fíjate una cosa. Una vez que Constantino publicó el edicto, todo estaba listo para la unión que tendría la Iglesia con el Imperio Romano. La Iglesia de Roma adoptó medidas concretas para desconectar a los cristianos del sábado y animarlos a observar el domingo. Poco a poco allí la Iglesia romana dio un enfoque negativo al sábado. Lo transformó en un día de ayuno, mientras que el domingo en un día de alegría y celebración porque Jesús resucitó ese día. El obispo de Roma, Sixto II, parece ser el primero en celebrar la muerte y la resurrección de Cristo en domingo. Sin embargo, ningún hombre o institución tiene autoridad para poder cambiar los mandamientos de Dios. Y quiero que sepas algo, el día domingo es el fruto de un decreto imperial y un concilio religioso, pero ningún versículo de la Biblia es presentado como día del Señor. Ahora, ¿tú sabías que en la profecía bíblica, 6 siglos antes de Cristo, ya se mencionó que se levantaría un poder en la tierra que intentaría cambiar los tiempos y la ley? Daniel capítulo 7, versículo 25, habla de ese poder, que se levantará y hablará palabras contra el Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Y esto se cumplió exactamente en el sistema religioso romano. Ellos, al colocar la tradición por encima de la Biblia, echaron por tierra toda la verdad. Y ese poder es conocido en Daniel como el cuerno pequeño, que es un poder político y religioso que surgiría del Cuarto Imperio, que es el Imperio Romano. Cuando Roma imperial fue conquistada por las tribus bárbaras en el año 476, Rómulo Augusto pierde su trono y es el último emperador romano. Cuando sale de escena el emperador, entra en escena el obispo de Roma. Y era considerado como la mayor autoridad y cabeza de todas las iglesias. Él toma el mismo título de los emperadores. ¿Sabes qué título toma? Sumo pontífice. Y a partir del año 538, comenzó su dominio completo. Hizo lo que quiso, desde perseguir y matar a miles de cristianos que eran fieles a la Biblia, llamándolos herejes. Y los torturó en la llamada Santa Inquisición. Y durante 1260 años, hasta el año 1798, hizo lo que quiso. Prohibió la Biblia, colocó tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, hasta que le fue quitado su poder. Porque en 1798 el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, le quitó su poder. Pero según el libro de Apocalipsis capítulo 13, esa herida será sanada, toda la tierra quedará maravillada, y en el tiempo del fin repetirá la historia al imponer una orden para desobedecer la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Ahora, ese poder que habla Daniel capítulo 7, versículo 25, cambiaría los tiempos y la ley. Si tú revisas el catecismo y comparas con la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, vas a entender que 2 mandamientos fueron quitados. El segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Y el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado. ¿Sabes que estos 2 mandamientos excluidos tienen que ver con adoración?
Si tú tienes un catecismo en casa, tú puedes revisar. Allí dice así: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. ¿Y sabes qué cosa dice el catecismo? Como primer día, el día se convierte en el primer día para los cristianos porque resucitó Cristo. Incluso el catecismo dice así, que llega a ser el 8º día, o sea, aquel que sigue al sábado. ¿Y cómo justifica? Que significa una nueva creación. ¿Sabes que para los cristianos dice que se convirtió en el primero de todos los días, en la primera de todas las fiestas, en el día del Señor? Y es interesante lo que dice allí el catecismo, porque si tú tienes un catecismo en casa puedes leer. El Papa Juan Pablo II escribió esta encíclica llamada Dies Domini, y en la página 20 dice que los cristianos observan el domingo porque Jesús resucitó ese día. Ahora presta atención. El catecismo romano del Concilio de Trento, que recibió la bendición apostólica del Papa Pío X, declara así: ¿cuál es el día de reposo? Eso dice el catecismo. Y responde: el día sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y la respuesta es: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Tú sabes que el cardenal James Gibson, en el libro Fe de nuestros padres, en la página 561, dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Hay un libro que a mí me gustaría mostrarte, que está disponible en cualquier librería. Este libro lo escribe Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi defendió su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana, en el Vaticano. Y él en este libro hace una investigación histórica sobre el surgimiento de la observancia del domingo entre los cristianos. En esta tesis, él aprueba con documentos que quien cambió del sábado para el domingo no fue la Biblia, no fue Cristo, sino la Iglesia Católica Romana. Porque los cristianos en su comienzo no guardaban el domingo. Y en el año de 1975 fue publicada su tesis. Y me llama la atención porque aquí aparece el imprimatur del Vaticano, reconociendo la veracidad de sus documentos. Sabes que el cambio del día de reposo no vino de Jerusalén, sino vino de Roma. Y fue motivado no por una orden bíblica, sino por una combinación de factores de cristianos y paganos. El día domingo no está en la Biblia, no es un mandamiento, es una institución humana. Realmente es una pena que haya sido pintado con el color de la apostasía y que sea un legado directo del paganismo. Sin embargo, hay tantas personas que al desconocer este tema solo obedecen lo que el pastor o el sacerdote dice. Mas son personas sinceras. Y sé que tú eres sincero, eso no tiene que ver con tu religión. Mas cuando comienza a conocer la verdad, abandonan la tradición, porque colocan la palabra de Dios por encima de las tradiciones. No están dispuestos a acomodar su vida a lo que la mayoría proclama, porque el mundo está programado para desobedecer a Dios. Pero hay personas que están dispuestos a ir en contra de la corriente del mundo. No importa la burla o el desprecio de los demás, porque entienden que el fundamento de su fe debe estar solo en la palabra de Dios. Hay tantas personas sinceras que entienden que deben fidelidad a Dios, no a una iglesia. Que es mejor hacer la voluntad de Dios, porque solo Él merece adoración. Y guardar los mandamientos de Dios son la muestra de nuestro amor, de lealtad, de obediencia a Dios como fruto de nuestra fe. Ahora la Biblia solamente muestra el camino, pero no fuerza a andar por él. Cada uno tiene la libertad para aceptar o rechazar. Hoy te mostré a través de la historia y de la profecía bíblica la razón por la cual muchos defienden un día que la Biblia no autoriza. Muchos me preguntan: pastor, ¿es tan importante guardar el sábado? ¿Acaso me voy a perder por eso? Te voy a responder ahora. Yo te pregunto, si tú adulteras una vez por semana, ¿estás salvo? Si tú robas una vez por semana, ¿estás salvo? Apenas te mencioné 2 mandamientos, entonces, ¿por qué minimizar el 4º mandamiento? Por eso hoy te invito en el nombre de Dios a aceptar la gracia de Dios y que la gracia de Dios transforme tu vida y te coloque en armonía con la voluntad de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia que salva nos transforma. Yo quiero orar contigo para que aceptes esta verdad.
Querido Dios, hay tantas personas descubriendo esta verdad. Y que tu Santo Espíritu pido que pueda iluminar la mente de todas esas personas. Y a partir de hoy puedan profundizar su conocimiento en tu palabra. Y podamos estar dispuestos a obedecer tu palabra, a hacer tu voluntad. No a seguir tradiciones humanas, sino a hacer lo que tú quieres. Por eso entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón. Acepta nuestra entrega, abre nuestros ojos para poder visualizar mejor el camino que tienes para nosotros. Danos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir aprendiendo sobre estos mensajes. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.